Entonces, primero que todo, eh, quisiera, digamos, conversar con ustedes como continuamente nosotros lo estamos haciendo. Esta es una iniciativa que siempre hemos tenido como diplomado y nuestra iniciativa tiene que ver en este momento en hacer una pequeña charla o conversación con nuestros alumnos actuales del diplomado para que podamos, digamos, visualizar en forma general durante esta conversación de 20 a 30 minutos de la situación que está pasando con los cambios tributarios que se están proponiendo en el mensaje que dio hace poco nuestro presidente y también los comentarios y la visión que ha tocado, digamos, el ministro y que han sido muy comentados. Entonces, para comenzar, voy a hacer una presentación que ahí la estoy justamente levantando. Este es una, como les vuelvo a decir, una charla, un conversatorio, como se decía, un café sobre la reforma tributaria de ahora que enfrentamos al 2022. Primero, a principio, y también tal vez a ustedes les tocó, cuando yo hice una presentación hace muy poco sobre lo que yo le llamo la reforma tributaria chica, que fue la 21420, que fue hecha a principio del año, entre enero y marzo, digamos, se hizo todo el proceso. Y segundo, el proyecto futuro, que en esos proyectos futuros, ya más que futuro, es el actual. Nosotros primero tenemos que visualizar que en general, como Chile tiene alrededor del 20,7%, y estaríamos acá, si nosotros lo observamos, nosotros estaríamos acá en los últimos 3 países de la OCDE, con el 20,7%, mientras que el promedio OCDE es de 33,8%, lo que ellos se recaudan en estos países, digamos, de la OCDE, con lo que corresponde a impuestos. Ojo, nosotros tenemos diferencias, pero también hay diferencias que hay que recordar, y en esto yo soy bien tajante, que tiene que ver con las pensiones. Muchos de esos países OCDE, que ustedes lo visualizan ahí, tienen justamente incluido lo que es fondo de pensiones, que es su ahorro para la vejez, sea mixto, que algo se quería llegar acá, es de lo que era el 10% más el 6% y repartirlo en distintas, o opciones como que todo pasa a ser al gobierno y que ellos lo administren. Eso hay muchas opciones, pero los OCDE tienen una parte de eso ahí incluido. Nosotros no lo tenemos incluido, porque solamente tenemos incluido algunos que todavía quedan en lo que son el Instituto Nacional de Previsión, que es la forma antigua, digamos, de llevar, y que son las personas que no se pasaron a FP en el 80 y continúan, digamos, muy pocos casos en ese aspecto. ¿Ya? Y lo otro, el grupo que corresponde a lo que es la Fuerza Armada, que también está en una porción. Entonces, obviando eso, que puede ser unos puntos más, unos puntos menos, Chile podría estar cercano tal vez a Estados Unidos, pero de todas maneras está más bajo que el resto. ¿Ya? Eso es una primera situación. Y algo que yo les comenté hace un tiempo atrás, la situación de lo que era la reforma tributaria chica, ¿ya? Y eso lo comenté, fue justamente en un live que se hizo sobre lo que era para presentar el diplomado, y principalmente tenía que ver con que hubieron unas modificaciones puntuales. Esto lo hizo el presidente Piñera y lo dejó en enero, digamos, establecido justamente con un mensaje, y iba directamente a algunos puntos. Por ejemplo, el 107, que era un impuesto del 107, pero que liberaba primero de impuestos a las ganancias de capitales por algunas acciones. En este caso, para lo que es, digamos, financiar lo que eran las pensiones en ese momento, una parte de las pensiones, justamente se hace un cambio de aumentar del 5% del impuesto a un 10%. ¿Ya? Y con sus respectivos comentarios, en enajenación por instrumentos bursátiles era el 10%, y también ver el tema de los domiciliados y residentes en Chile. ¿Ya? Entonces, esto fue lo primero que se estableció. Después tenemos la siguiente situación, va y golpea un poco a lo que son las constructoras, directamente con este crédito especial a las empresas constructoras del IVA, donde antes se les daba una posibilidad de una rebaja que era sobre esto, que ahora ya no la tienen.
Y el tercer punto era lo primero que ahora de nuevo se repite, por si acaso, que eran todas las personas de los DFL2. Entonces aquí ya deja una restricción, ¿ya? Que es el tema de que se aplica el límite a las 2 viviendas por persona para este requisito. O sea, si ellos pueden, digamos, arrendar, ¿ya? Entonces empieza ya a jugar con el tema de los requisitos para que estas personas, si compran una vivienda, tengan la posibilidad de al mismo tiempo estar exentas de impuestos. Entonces, por eso aquí colocaba yo lo que era el se arrienda. ¿Por qué? Porque iba a afectar los arriendos en forma directa. Entonces, ese beneficio que antes era, que había tenido sus cambios en un momento, que fue en el año 2011, y que antiguamente no tenía, entonces la gente compraba masivamente los DFL2 y con eso no pagaba impuestos. Estas exenciones fue golpeada antes, en el 2011, pero ahora de nuevo era golpeado, digamos, a principio del año, y en esta, que después lo vamos a ver, nuevamente es golpeada, digamos, la exención. Entonces, bajo esta misma premisa, también seguimos con esta misma reforma y tenemos afecta de impuesto al valor agregado, entonces empezamos a tener lo que son los impuestos IVA, pero a los servicios. Y también algo que estaban antes sí mío, una parte que eran los impuestos a la herencia para los seguros de vida. Esto en general se los comento, pero aquí hay algo muy importante, que fue el costo de los servicios el costo de los servicios en empresas de servicios. ¿Qué es lo que significa? Primero, lo que va a aumentar van a ser los costos de los servicios para distintas empresas, pero al mismo tiempo, estas empresas que se dedican al servicio son las que van a ser golpeadas. Y eso fue lo que ocurrió con eso, que no estamos hablando de las personas naturales, pero indirectamente sí les llega si contratan alguna empresa dedicada, por ejemplo, al tema de lo que es contabilidad y la persona llevaba una empresa de servicio, esta persona lógicamente estaría entregando una factura con IVA. No así antiguamente y también si él lleva una boleta honorario, ya que deja retenido el 20%. Ahora, al pasar el tiempo, podemos llegar a la situación del impuesto de ahora, ¿ya? Y entramos en cómo estamos en la situación. Primero, dos situaciones, el COVID aún continúa. Segundo, una inflación. Entonces, se está pidiendo incentivos para contratación de las pymes. Actualmente sí tenemos algunos incentivos en eso, que es el bono pyme por reactivación. Préstamo solidario, ProPyme, que fue algo que se incentivó marzo-abril, pero los retiros, en este momento no tenemos retiro de la AFP. Sí, los retiros anteriores y también los préstamos solidarios que se habían dado a las personas ya se están pagando y están dentro del régimen anterior de lo que las primeras cuotas se empezaron a pagar en esta renta. Entonces, continuando en esta misma presentación, proyectos futuros, que es justamente lo que pasó, nosotros podemos decir, y en eso fue la conclusión que tomamos en su momento, que aquí justamente yo aquí coloco lo que yo hablé en cooperativa, o sea, el comentario que hice por opinión, yo les puedo mandar también el artículo, donde dice que, lógicamente, esta visión de los 8 puntos que yo siempre he criticado, de recaudar 8 puntos del PIB, primero, eso es lo más golpeado en esto. Ya hay una parte de esos 8 puntos que es golpeado, ¿por qué? Porque buenas o regulares, digamos, dependiendo del lado que se vea, recursos se rescatan. Uno, porque van para eliminar las exenciones tributarias, que estarían bien dentro de lo que corresponde, y reduce, por otro lado, reduce el margen para que se mueva este gobierno que llegó con la promesa del 8%, de los 8 puntos del PIB. Por otro lado, también hay que ver la situación. Yo siempre he dicho que era imposible, digamos, llegar al 8%. Yo tenía como máximo al 4.5 de los puntos del PIB, y eso lo hice también en algunos otros comentarios en su momento, que era mucho el 8%, 4, 4.5, pero pongamos el siguiente ejemplo. De esos 4.5 ya hay 1.5 que se fue recaudado con esto. Por lo cual,
La norma, lo que vendría a hacer esta reforma que se suponía que tenía que ahora recién fue enviada, no, tendría que tener entre un 3 punto y tanto a un 4 como máximo de recaudación, ¿ya? Entonces, uno de los puntos, yo aquí voy a hacer algunos comentarios positivos de lo que muestra y de ahí vamos a conversar los otros cambios. Lo positivo en general es los tramos más altos de impuesto global, ¿ya? Eso es algo que yo lo he discutido y justamente aquí lo voy a detallar porque yo lo coloco como positivo, algo que es discutible, pero también tiene sus bemoles, digamos, el impuesto al patrimonio. Y lo coloco que en eso se enfocó porque aunque hay una propuesta de grandes cambios a las pymes, etcétera, no se hizo lo que se había comprometido en algún momento, que era hacer una desintegración total. ¿Ya? Que a mí me preocupaba, porque eso significa volver a los años cuando salió la ley de la renta, en su momento, en el periodo, digamos, de los 80, donde 70 y tanto, 80, cuando nos encontramos con cambiaron toda la ley tributaria. Entonces, esa era una de las ideas, de la cual yo estaba completamente de desacuerdo, porque no podemos hacer un cambio tan grande justamente en este momento. Lógicamente no se hizo, aunque hay algunos cambios que en algún momento sí podríamos discutirlo. ¿Ya? Entonces empecemos primero con lo positivo, pero más que positivo, hechos reales. A ver, algo que se sustenta cuando yo esto lo dije hace poco, se lo envié a ustedes, el tema de que me tocó hacer lo que se llama un cara a cara, un frente a frente, con otras personas en el diario La Tercera la semana pasada, donde justamente yo me tocó la parte positiva. Eso no significa que 100% de lo que es la ley es la parte positiva, sino que para que lo conversemos. Pero hay cosas que sí son importantes. El aumento a los grupos de contribuyentes con más alto ingreso. ¿Y eso qué ha significado? Que si nosotros tenemos dos situaciones, impuestos progresivos por un lado y por otro lado impuestos como el IVA que son regresivos, es mejor, antes que aumentar el regresivo que el IVA, aumentar un progresivo, ya que va a ir afectando a las personas por su ingreso y no el regresivo que termina destruyendo, digamos, el poco ahorro o destruyendo más a las pequeñas personas, digamos, a las personas que tengan menos recursos. Entonces, aquí yo hago como un retrocedo. Cuando se hicieron las reformas, la primera reforma de Bachelet, vamos a tomarlo, se eliminó el tramo número 8, ¿ya? Y yo siempre he sido muy crítico porque al eliminar el tramo número 8 se dejó muchas personas exentas. Entonces llegaban cerca de los 6 millones y las personas cerca de los 6 millones pagaban un 35% de ahí en adelante. El tramo anterior del 8% llegaba hasta el 40%. ¿Ya? Aunque se dejó una excepción para la gente que eran los políticos y directamente los que estaban en el Congreso, era un golpe bastante fuerte, ya que las personas podían acogerse al 35% y bueno, ellos ganaban mucho más. ¿Ya? Entonces ahí se empieza a perder la progresividad. En un momento bien destacado, que fue cuando estábamos en el estallido y justamente se estaba quemando uno de los edificios en el centro de Santiago, una de las medidas que hace el presidente Piñera en su momento fue intentar recobrar este tramo, pero lo recobró, como yo lo digo, con una letra chica, ya que lo empezó después el tramo 8, después los 15 millones. Entonces, lógicamente, si nosotros hubiéramos retrocedido un poco, cerca de los 10 millones en adelante se empezaba a cobrar el 40% o 9 millones. Y hoy, después de eso empezamos justamente en los 15 millones. Entonces, aunque fue bueno, no fue completamente progresivo completamente. Mi queja, porque yo decía que esto tenía que hacerse, tenía que cobrarse, digamos, más y todavía lo sigo sosteniendo. Si ustedes se fijan, en esta misma situación, esta es la distribución de contribuyentes por tramo. ¿Ya? Al año 2019, saltándome cada 2 años principalmente, llegamos a esto. Durante 10 años,
el promedio es que el tramo 1, que es el exento, tiene el 50% de las personas. El segundo y el tercero ya tienen el 88 o 89% de las personas. O sea, en los tramos primeros, nosotros nos encontramos con que las personas pagan impuestos o están exentos, pero tienen el 90% de lo que es de esos tramos. Los contribuyentes, ese es el grupo de los contribuyentes. Segundo, del 4 al tramo 7, ya se encuentra solamente el 11% de la población. Ahora esto mismo lo vamos a determinar justamente porque yo lo saqué más o menos donde cortaba el 50%. Lo mismo, ahora lo tomamos y este fue les puedo enviar también el artículo que hice. Nosotros podemos ver directamente que desde el tramo 1 hasta el tramo 3 tienen el 50% de los ingresos, pero son casi el 90% de las personas. Y del tramo 4 al 7, que son el 11% de la población, tiene el 47% de los ingresos que son renta. Aquí no estamos contando los que pueden estar exentos, los que no van a la renta. Estos son datos reales del Servicio de Impuesto Interno, más otra información que nosotros hemos ido cruzando en este tiempo y nos hemos encontrado con esta situación. Entonces, principalmente cuando yo he hecho este estudio, me he dado cuenta que los niveles principalmente el 11% de la población tiene alrededor del 50% de todos los ingresos del país. Ahora lo detallamos. Solamente aquí lo vamos a estar viendo sobre los ingresos. Si tomamos los primeros tres grupos, que justamente ahora siguen más o menos con las mismas tasas, los exentos corresponden, en este caso, al grupo azul. Ha ido disminuyendo en el tiempo hasta el año 19. ¿Por qué lo corto hasta el 19? Porque después vino la pandemia y ahora tengo que hacer uno con pandemia. Todavía no he terminado ese trabajo. Si nosotros lo observamos, justamente nos encontramos en que el 10% de la población es en el año 2019, cuando era un 13% en el año 2010. O sea, este grupo empezó a ganar más dinero y pasó al tramo siguiente, ¿ya? Pero el que más creció fue el tramo 2, que de un 20 subió a un casi 24%. Es posible que un grupo bastante, digamos, favorecido, que estaba en el tramo exento, pasó al lo que sería al siguiente tramo, que es el primero que se paga, que es el tramo 2. ¿Ya? Con los ingresos. Y otra cosa que tenemos que fijarnos, 52 a 51,6 más o menos se mantiene estable en el tiempo con algunas variaciones de algunos años, lo que viene siendo el ingreso para este grupo. ¿Ya? Ahora vamos al siguiente grupo. También mantiene como casi 48 y 48,5 lo que son los ingresos, 47,8, pero casi 48 y 48, o puede ser un punto más, 49, si lo aproximamos, lo que mantiene este otro grupo de los ingresos. Pero aquí hay una situación muy fuerte. Si ustedes ven la línea que es amarilla, que corresponde al tramo 7, parte de 14 en el tiempo y termina en el año 2019, con 22,2. O sea, se está llevando casi el 40%, más o menos, y un poco más puede ser de lo que corresponde al ingreso que le corresponde a este grupo, que es casi el 50%. Además, todo lo que corresponde al tramo 4, tramo 5 y tramo 6 están disminuyendo. Eso es decir, que si nosotros contamos que en el grupo 4 y 5 está lo que es la clase media un poco más acomodada, hasta parte de lo que es el tramo 6, nosotros encontramos que este grupo que era un poco más acomodado, que ya estaba pagando impuestos y tenía sobre 2 millones de pesos, si no recuerdo bien, este grupo empezó a perder recursos, ingresos, pero del ingreso total. O sea,
se vio desfavorecido. Es más, una de las causas que yo encuentro que al principio de lo que fue el estallido social tiene que ver con esto, porque hay gente de clase media que vivía en Las Condes o que vivía en distintos lugares, en Ñuñoa y algunos tramos, sí se sentía molesto, y era porque ellos veían una diferencia de lo que eran de ingresos. Eso lo hice también en uno de los artículos en algún momento, dije aquí también hay un problema, una diferencia, que por eso hay grupos que generalmente no eran los que iban a protestas, también fueron a protestar. Y generalmente grupos jóvenes que al principio salían de la universidad y recibían un recurso más o menos bastante, un sueldo bastante bueno, ahora se veían desfavorecidos. Uno, por mayor competencia, más gente en el mercado que llegó, digamos, y que pudo entrar a la universidad, pero también por otra cosa, que se fue como aislando este dinero. O sea, los que tenían más dinero empezaron a tener casi 8 puntos más del recurso. Se lo llevaban siempre ese mismo grupo. El tramo 7, que antiguamente parte de ello era el grupo 8 y que justamente se le había disminuido los impuestos. Entonces, una de las propuestas que yo hice y que lo escribí después en un trabajo que lo hice, propuesta de mejoramiento, que fue en el año 2021 y que está basado en los trabajos que yo he hecho, era mi idea, y yo propuse que se arreglaran realmente lo que eran los tramos, que volviéramos cerca de un 38-40 para los sobre 150 y 310, que se recuperara esa parte que, digamos, en la modificación que hizo el presidente Piñera no lo incluyó, y lo que era sobre los 310 que llegáramos al 40, al 43, más o menos. ¿Que afectara más a este grupo? Sí, porque con esto yo lo estaba respaldando dentro de los últimos 2 o 3 tramos, el 8, 7 y 6, el 8 que se perdió, sí fueran como un poco golpeados con lo que fuera una nueva tasa. Y también eso lo respaldo porque cuando venía la primera cambio era hasta el 42% del tramo más alto. Y eso fue modificándose en el tiempo, en esto, durante todos estos periodos, fue disminuyendo la tasa, ¿ya? Entonces eso era uno. Ahora aquí está lo que viene siendo los tramos de impuestos y lo que se llama el mensaje y lo que habló también el ministro en su tiempo. Llegó justamente a los últimos grupos y sí se hizo más o menos, no en los 150, ni en los 130, sino que fue en 120, 310 la UTA, donde golpea con el 35%, dejando sobre los 310, que era la propuesta que yo hice en su momento, el 43%. Entonces, sí, dentro de lo que fue octavo, que lo recuperó, el séptimo y el sexto, sí toma un poco como la visión de aumentar lo que son los tramos, y eso sí sería una visión progresiva. Ahora, el de 70-90, yo tengo mis bemoles, digamos, de haberle cobrado del 23 al 26. Tal vez tendría que haber sido una tasa menor, ¿ya? O sea, mi punto de vista en ese aspecto, ¿ya? Y recordemos que como tenemos, como esto siempre es escalonado, recordemos que tenemos una parte que es siempre, que se disminuye, que viene siendo, nos cobran un 8%, pero es el 8% sobre las 30 UTA, en el caso de las personas que ganan UTA, o sea, que ganan, digamos, sobre el 1.727.000, se paga después de ese punto del 127.001, se está pagando 8% más. Pero no así de ahí, porque antes pagaba el 4%, y eso cómo se hace con la disminución que se hace al monto, que es una rebaja. Después lo vamos a ver porque ya ustedes lo saben, las personas que saben que han hecho renta, pero también después es parte de lo que se está enseñando. El segundo punto, el beneficio social directo, ¿ya? Que es algo que yo lo tomo como algo positivo. Primero, de esto, el tema positivo que yo tomo en esto, principalmente tiene que ver con la disminución de la renta. 450 en arriendo y 550 en el cuidado familiar. Aquí, para hacerlo más rápido, lo que yo hice es colocar dos situaciones. Primera situación, una situación, ¿qué pasaría para la persona que paga impuestos? ¿Ya? Si paga impuestos de 12 meses, puede rebajar 4.200.000.
Antes, sin rebaja, esta persona que ganaba 30 millones de pesos al año tiene una tasa del 8%, el impuesto base es 2.400.000, después eso viene la rebaja, que era la que hablábamos antes, nosotros una rebaja que se le da para ajustarlo, y está pagando impuestos finales de 1.268.000. Ahora, con la normativa, estaría pagando, si al mismo tiempo está pagando un arriendo de 350.000, recordemos que puede rebajarse hasta los 450, esta persona rebaja y estaría pagando un impuesto final de 932. Es decir, se ahorra 336.000 pesos. O sea, un ahorro para esta persona que es clase media, que justamente está pagando impuestos, pero por otro lado tiene que pagar arriendo. ¿Ya? Y luego también está la posible persona que siempre se ha estado juzgando que no, es que va a afectar las pensiones y las personas que tienen arriendo. Las personas que tienen pensiones o jubilaciones generalmente no ganan sobre el 1.000.000 de pesos, ¿ya? Lo más normal es que una persona, digamos, que haya ganado una buena renta en su vida, gane como máximo 1.500.000 hasta 700, 800.000 pesos. Por lo cual están las tasas más bajas. ¿Ya? Y aquí coloqué un ejemplo, una persona que una pensión de 800.000 pesos y estaba pagando 32.000 pesos o 33.000 pesos al año. Pero al mismo tiempo, esta misma persona, si ahora le agregamos el arriendo porque estaba cobrando justamente esos 350.000 que veíamos anteriormente, por un lado se paga, ahora el cobro, está arrendando un bien que obtuvo en su tiempo, rebaja su base imponible y, o sea, aumenta su base imponible y mantiene así el tramo en este punto, logrando tener un impuesto mayor. Pero el impuesto es de 168.000 pesos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué lo dejo? Porque, ejemplo, hay muchas cosas que se han dicho, es como, no, es que esto va a afectar a la gente más pobre, sí es verdad, pero en pensiones el promedio no pasa los 400.000 pesos la persona que gana en jubilación. ¿Ya? Entonces, sí va a afectar a un grupo que puede ser a las personas de 800.000 pesos y que estén en los primeros tramos, digamos, de cobro, pero no así a los que tengan mucho sueldo hacia arriba de jubilaciones, disculpen, una jubilación muy alta, porque de esas personas también no deberían estar pagando. Hay otras situaciones, digamos, que son discutibles. Por ejemplo, y las dejo ahora como estamos con el tiempo justo, que las quiero exponer, que tiene que ver con los montos. Si una persona, ejemplo, que tenga un descuento de 350.000 o 450.000, pero es soltero, no es lo mismo que una familia que donde tiene, tal vez gana los mismos 2.500.000, pero paga también 350.000 y va a tener el mismo beneficio que una persona que tiene menos carga familiar. Entonces son situaciones que ya las podríamos empezar a comentar. Tercer punto positivo que se ve, fortalecimiento de las normas antiilusión. ¿Ya? Los gastos rechazados, etcétera, pero también lo que va aquí directamente es la situación de evasión en paraísos fiscales y comercio ilegal. En ese comercio ilegal no lo veo tan fuerte. Sí lo veo en el paraíso fiscales y situaciones que son con intercambio de información de otros sectores. Y es más, yo tengo siguiendo la misma visión de lo que dice Jorrat, digamos que él sacó un informe muy bueno, digamos, en su momento, hace unos años atrás. Aquí hay una situación bien importante. Entre el 5.5% del PIB y el 7.6% es lo que se pierde en impuestos debido a las distintas formas de evadir. ¿Ya? En ese momento se decía hay que desintegrar las grandes empresas, etcétera, disminuir el impuesto global de las personas, aumentar, etcétera. Pero realmente hay un problema de que no se está pagando impuestos y generalmente, por lo que todos vemos nosotros, por lo que es el comercio informal. Porque el mayor punto del caso del IVA se está llevando un gran total de esto que son los impuestos, digamos, que no se pagan. Por otro lado,
hay un incentivo a la empresa que es disminuir la tasa más alta del 27 al 25, pero directamente un beneficio a lo que son I+D, ¿ya? Que tienen que ver justamente directamente con lo que es la parte verde y también lo que es desarrollo, investigación y desarrollo aplicada, digamos, en las empresas. ¿Ya? Pero esto también tiene otra situación que paulatinamente se ha ido como dando como algunos comentarios, que son los impuestos verdes y generalmente se aplican sobre las fuentes móviles. ¿Ya? Y se aplican sobre los vehículos cuando se compran vehículos nuevos, etcétera. Pero al mismo tiempo hay que ver otras formas de impuestos. Yo lo decía antes, justamente algo que yo había hecho, también he hecho comentarios. Ahora lo bueno es que se incentiva por otro lado, que pague menos la empresa, pero se incentiva a que gaste en algunos de estos puntos, o sea, en puntos verdes o de mayor desarrollo, va a ser mucho mejor. Puede mejorar la empresa y que con eso descuente algunos puntos de lo que son de pago de impuestos. Positivo, punto 5, igualdad tributaria entre distintos gremios. Hay una situación que la renta exenta y directamente las rentas presuntas van a tener que concentrarse en contribuyentes clasificados como microempresarios y que tengan y que sus ventas no superen los 2.400 UF anuales. Es decir, esto que en algún momento habían distorsiones en las pymes, por ejemplo, una persona que tenía una pyme, pero era agrícola, a veces no pagaba igual que otro que tuviera las mismas características, debido a que uno era por renta presunta y otra persona no lo hacía por renta presunta. Por otro lado, como aquí lo coloqué en su momento, ya se está eliminando el crédito a la construcción, poco. Por otro lado, se limitaron también las pérdidas. Inmuebles de FL2, que yo creía que íbamos a quedar con la visión de lo que había hecho al principio, digamos, lo que había colocado el presidente Piñera en su momento, la ley esta corta que yo le llamo digamos, lo que viene siendo la reforma tributaria chica, pero quieren seguir golpeando eso y las exenciones del IVA y servicios. Vamos al último punto, te lo dejo aparte porque es una discusión que yo siempre he tenido sobre lo que son los 5 millones de dólares en el impuesto al patrimonio. Primero, ¿cuál es el problema? La base, ¿ya? Y aquí voy directamente a eso para poder entrar a conversar con ustedes. ¿Cuándo es inversión o gasto? ¿A qué me refiero? Una persona que haya invertido en su vida y haya tenido distintas empresas y se le digan a esta persona 5 millones de dólares tiene usted, debería tener la capacidad de decir, miren, tengo 5 millones de dólares, puede ser que a mí me cobren una parte de impuestos, pero yo tengo tanto que realmente está dando, como yo le llamo, ayuda a un patrimonio, ya patrimonio que causa trabajo, por lo cual no me deberían a mí cobrar por tener acciones o dividendos en pequeña y mediana empresa. ¿Cómo el problema cuál es? ¿Cómo el Servicio de Impuesto Interno puede medirlo? Segundo, ¿qué pasa si yo tengo eso mismo, pero lo tengo con cuadro o algunos otros bienes que son, digamos, que se llaman, digamos, escultura, etcétera, arte? No tengo peritos dentro del Servicio de Impuesto Interno, son muy pocos. Y hay que tener mucho cuidado, y aquí pongo el ejemplo de España, que cobra sobre los 750.000 dólares. Y ahí sí estamos complicados, porque si fueran hasta, yo lo calculo, hasta sobre 1 millón de dólares, que hoy día sería tal vez un negocio porque yo antes cuando estaba en 700 pesos el dólar, yo le decía, una persona en Ñuñoa, ya, que ha vivido toda su vida en Ñuñoa, pero al mismo tiempo tiene un negocio en Ñuñoa y lleva una casa que tal vez era familiar de ellos, que la convirtió en negocio, ya está cercano de tener 600 millones o 500 millones en ese lugar y lleva un lugar que trae trabajo. Y más encima le vamos a cobrar este impuesto como súper rico que se le llamó. Entonces era ilógico, porque la primera idea que se tiró en su tiempo era que se tenía que cobrar sobre el 1 millón de pesos, o sea, 1 millón de dólares, disculpa.
Esto fue cambiando y por eso llegó a los 5 millones, pero la primera idea era cobrarle a todas las personas que eran multimillonarios, que ganaban, que tenían patrimonio sobre el $1.000.000, y después de varias situaciones se llegó a entender que esas personas son a veces pequeños empresarios y no son grandes empresarios y no están viviendo de lujo. ¿Ya? Generalmente está dañando a la pequeña y mediana empresa. ¿Ya? Y que se cobre en tasa única, aunque tenga esta escalonado que se dio entre el 1 y el 1.8 cuando después va subiendo, ¿ya? Eso sí corresponde a distintas, digamos, visiones. Y ahora pasamos a la situación actual. Y justamente nos encontramos con un tema de una inflación. Entonces, esto afecta a esto, que no se pueda hacer o que se tenga que hacer pausadamente. Y uno de los puntos, lo que está en rojo, es cuando se fue midiendo y fueron y empezaron a llegar a inyectar esto que eran los primeros, como se llamó, lo que fueron los retiros del 10%. Esto es el dinero que se encontraba en cuentas corrientes y vistas. O sea, el país, las personas, aunque habían tomado eso para gastar, muchas personas de clase media, aprovechando el no pago de impuestos o el menor pago de impuestos en su momento, ¿qué es lo que hicieron? Justamente, si ustedes se dan cuenta, acumularon ese dinero, no lo utilizaron. Entonces, parte de la inflación es responsabilidad justamente de haber dado los retiros del 10% en su momento hasta el monto de los 4 millones, aunque, y en eso yo fui uno de los primeros que también me tocó a mí y me entrevistaron, el primero correspondía a no una acumulación, sino que correspondió muchas veces salir del problema primero porque nos habían encerrado todo en el tema de la cuarentena. ¿Ya? Entonces sí afectó, pero también fueron el segundo, el tercero y después cuando se quería el cuarto, y toda esta situación de solicitar más y más fue lo que al final fue acumulando. Porque al principio las personas que tenían poco se llevaron y lo gastaron porque era la situación en ese momento compleja. Pero después el segundo, el tercero no tenía sentido. Ya era muy poco lo que tenían las personas de menos recursos. Entonces se acumuló y se produjo ahora que está bajando, que se estaba midiendo de abril del 2022 en adelante. Dicen que ahora está llegando aproximadamente a lo mismo en marzo del 2020. O sea, en los últimos 6 meses se han gastado una cantidad de millones, y si eso no fueron gastados, por ejemplo, en comida, sino que fueron en lujos o en alguna otra cosa que había dejado un grupo de personas, significó que o sacaron dinero en dólares hacia afuera, puede significar que haya golpeado mucho más la economía. Y por último, el tema donde, ¿qué es lo que se quiere financiar? Derechos sociales, de nuevo el Fondo Universal de Salud y el PGU, que es la Pensión General Universal para subir a 250, que era parte de la reforma chica que se hizo, educación y también el plan de emergencia habitacional. ¿Cómo se hace esto? Todavía aquí faltan planes. Esto es lo que se dice que se va a ocupar, pero faltan lo que yo digo, los planes sectoriales, que tienen que entrar los ministros a mostrar cómo van a al finalmente ocupar este dinero. Y doy las gracias, ya abro y me disculpo porque me pasé unos minutos, pero también es porque empezamos un poquito más tarde, esperando a que llegaran más personas.